responsabilidad global para soporte de los mismos. Tecnológico, Pedro ha tenido la oportunidad de experimentar y estar involucrado en múltiples evoluciones tecnológicas ocurridas en los últimos años. Osvaldo Peláez es gerente de nuevos modelos de negocios y alianzas estratégicas en Telefónica, es ingeniero electrónico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde también cursó estudios de maestría en gestión empresarial y doctorado en ciencias administrativas. Además tiene estudios de postdoctorado en la Universidad Montesquieu Bordeaux IV de Francia, docente de posgrado en las universidades de San Marcos, Tecnológica del Perú y Universidad San Ignacio de Loyola. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector telecomunicaciones y ha ocupado diversos cargos gerenciales en Telefónica del Perú. Nelson Moscoso es su director de redes de servicios fijos de América Móvil, es economista de la Universidad de Lima con un máster en Administración de Negocios en la misma casa de estudios, cuenta con experiencia de 21 años en el sector de telecomunicaciones y ha ocupado cargos importantes como gerente de control de gestión en Telmex y en Claro Perú, y desde hace 5 años ocupa el cargo de subdirector de redes en Claro Perú. Gonzalo Veas, vicepresidente de redes de Entel Perú, es un ingeniero civil eléctrico de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias de la Ingeniería de la misma casa de estudios y magíster en Administración y Negocios de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con 25 años de experiencia en el sector de telecomunicaciones, trabajando en el grupo Entel, donde los últimos 6 años se ha desempeñado como vicepresidente de redes en el Perú. Dirigió el proyecto Todo Chile Conectado durante 2 años. Este proyecto fue una iniciativa público-privada del Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones, FDT, del gobierno chileno, para reducir la brecha digital, brindando acceso a Internet a 1.474 localidades rurales y dando cobertura a más de 3,5 millones de personas sin conexión digital. Sin más, y recordándoles que el objetivo de este seminario es seguir contribuyendo a cerrar la brecha digital en el Perú, sobre todo en esta etapa de transformación digital acelerada por la pandemia que estamos sufriendo en el mundo entero. Le cedo la palabra a Pedro para que nos proceda a exponer la presentación de hoy. Pedro. Muchas gracias, Juan. A Juan y a FIN por darnos esta oportunidad. Bueno, sin más, comienzo. El mundo es móvil. Todos tenemos esa sensación debido a la omnipresencia de las redes móviles y al incremento de su capacidad y performance, que hacen de ellas el futuro. Pero como vemos en el título de esta presentación, ha tenido que venir un virus que nos ha encerrado en nuestros hogares para demostrar el valor y la importancia de las redes que proveen conectividad a nuestras casas. Vamos a empezar viendo cómo se han comportado estas redes y desgraciadamente se siguen comportando durante este extraño año. Y lo que es más importante, yo creo, es qué lecciones podemos sacar de esta experiencia. Seguro que cada uno en sus circunstancias, que todos globalmente estamos ahora mismo sufriendo las mismas situaciones, en mayor o menor medida, hemos podido aprender algo durante este año. Y desde el punto de vista de las redes de comunicaciones, han sido las redes fijas las que han parado ese golpe virtual de la pandemia. Mientras que a nivel global el tráfico sobre las redes móviles ha crecido entre un 20 y un 25%, en las redes fijas han tenido que soportar un incremento del tráfico de hasta el 60%. Incluso la eternamente olvidada línea de voz fija ha incrementado su utilización en un 30%. En mi caso sigue siendo mi suegra, pero mucho más a menudo. Nuestra necesidad de mantenernos conectados sigue haciendo que sigamos usando la red de voz móvil. Incluso se ha incrementado en un 100%, se ha duplicado su uso, pero tenemos información de clientes que hacen uso de Wi-Fi, de voz sobre Wi-Fi, y que nos comentan que en estas circunstancias, que no es nada extraño, no es una sorpresa, el uso de la voz sobre Wi-Fi duplica el uso de la voz sobre la red móvil. El quédate en casa allí donde ha sido posible no nos ha aislado socialmente y nuestra vida social ha sido soportada por la conectividad de la que gozan nuestros hogares. Si pasamos a las casas, a las tendencias dentro del hogar, ¿cuál ha sido el uso que hemos hecho de esta conectividad? ¿Qué aplicaciones nos han ayudado a sobrellevar estas circunstancias de la mejor manera posible? Si lo vemos desde 2 aspectos, el del ocio y el de continuar con nuestra vida, con nuestro trabajo, con nuestra educación, podemos decir que en el lado del ocio, los juegos online han visto incrementado su demanda en un 400%. Se ha multiplicado por 4 la demanda de los juegos online. Y las plataformas de streaming de vídeo
han incrementado la demanda de recursos de las redes en hasta un 60%. Incluso teniendo en cuenta que en el principio de la pandemia reducieron la calidad del servicio que estaban entregando precisamente para no congestionarla. Como somos seres sociales, aquellas aplicaciones que se enfocan en esas relaciones sociales, como Facebook, se ha incrementado su utilización en un 30% y WhatsApp, a veces, aunque no lo queramos, ha visto incrementado su utilización también en 5 veces más el uso de WhatsApp. Y la televisión lineal, por la necesidad de estar informados durante estas circunstancias, ha visto incrementado su uso también en un 100%. Si nos vamos al punto de vista de continuar con nuestros trabajos y la educación de nuestros hijos, han sido las aplicaciones de videoconferencia que antes eran conocidas por un segmento limitado de la sociedad, nosotros mismos quizás, o sea, para que la utilizábamos para nuestro trabajo. Y de hecho, antes de la pandemia lo manteníamos más simplemente el tema del audio. Ahora, durante la pandemia, hemos descubierto que muchas veces es necesario ver la cara de la persona con la que estamos hablando. Y entonces activamos mucho más a menudo el vídeo. Pero ahora esas aplicaciones de vídeo se han convertido en un gran aliado para todos. O sea, de repente todo el mundo tiene su aplicación de vídeo favorita y algunas, por ejemplo, como Zoom, como la que estamos usando ahora mismo, ha salido del entorno laboral y ha dado el salto, al menos en España, al entorno social y nos ha permitido pues, ayudarnos a compartir esa cervecita del sábado por la tarde o ese aperitivo del domingo por la mañana con nuestros amigos. Este slide quizás no podamos sacar muchas conclusiones de él, pero me gusta porque demuestra hasta qué punto nuestra vida ha estado siendo soportada por la conectividad de nuestros hogares. En España, como en muchos otros sitios, en los peores momentos de la pandemia, todos nos parábamos para salir a los balcones a aplaudir a aquellos que estaban parando el golpe físico de la pandemia, a los sanitarios. Y durante ese breve espacio de tiempo descansaba la red que lo estaba parando de manera virtual, al menos en este 10%. Bueno, no todos paraban, esto es lo gracioso del slide, no todo el mundo paraba porque es imposible parar en mitad de una partida de Call of Duty Warfare. Y eso lo digo yo como usuario de este tipo de juegos. En resumen, durante estos meses pasados hemos podido experimentar, y eso es lo que tenemos que aprovechar, en una sola semana o en unas semanas, lo que esperábamos ocurriera en unos cuantos años. Lo que se ve aquí en la esquina superior derecha de la pantalla es el incremento de tráfico en España durante la primera semana de confinamiento, donde tuvimos un incremento del tráfico superior al 45%, algo que era lo que nosotros esperábamos ocurriera en 3 o 4 años. Pasamos de tener el comportamiento del fin de semana en un día de la semana normal y el pico, y eso es importante, dejó de ser un pico para convertirse en una meseta. O sea, durante más tiempo estábamos usando todo el tráfico que usábamos normalmente en una hora pico. Esto ha sido consecuencia de lo que hemos comentado anteriormente, lo que podíamos llamar y que estamos intentando empezar a llamar como la vida digital, donde, como dije, el trabajo, el ocio y la educación son soportadas por las redes que ya estamos desplegando o que hemos desplegado o que vamos a desplegar. Es una tendencia que ya venía existiendo, pero que se ha acelerado durante este año y que en cierta medida, y espero que no sea porque el virus dure mucho tiempo más, viene para quedarse, porque el objetivo, creo, de todos debe de ser tomar las partes positivas de esta circunstancia y promoverla y mantenerla. La nueva normalidad nos ha mostrado algo importante, y es que ese ancho de banda mínimo para poder soportar esta situación en un hogar con 4 personas es hoy en día 50 megabits por segundo. Y que la vida digital viene también con un incremento en el upstream. En las redes normalmente tienen un comportamiento asimétrico y en estos momentos en los cuales estamos todos usando esos servicios de videoconferencia para soportar nuestro trabajo y nuestra educación y nuestras relaciones sociales, esa asimetría, no digamos que va a ser simétrica, pero estamos pasando a una relación de 1 a 3. O sea, estamos pensando que en pico el upstream debe andar por los 15 megas y en average en 8 megabits por segundo. Precisamente por estos servicios de videoconferencia. Esto es lo que ha pasado. ¿Y dónde está el reto? El reto está en que no todo el mundo ha podido soportar el golpe igual.
Virtualmente no todos los países o regiones están listos para hacer frente a la vida digital y a situaciones de confinamiento como las que estamos sufriendo. Y de hecho han sido las redes de fibra al hogar las que mejor han soportado esta situación. Y en ningún momento hemos visto que esas redes se hayan visto congestionadas. No hemos recibido de ninguno de nuestros clientes la necesidad de incrementar la capacidad en el lado del acceso de las redes de fibra al hogar. Ya dijimos en principio que las redes móviles no han podido o no han tenido que soportar el mayor incremento de tráfico. Y digo lo uno o lo otro porque allí donde la penetración del broadband fijo es el adecuado, el incremento de tráfico se concentró en las redes fijas. Pero donde no, como podemos ver en estos gráficos, que como ejemplo utilizamos a países de Asia-Pacífico, donde primero comenzó la pandemia, aquí tenemos a la India, Malasia y a China, las redes móviles encajaron mal el golpe, congestionándose hasta el punto de ver cómo el ancho de banda o la latencia en esas redes se incrementaba. O sea, el ancho de banda disminuía y la latencia se incrementaba. Países como Malasia o la India, donde ya la penetración del broadband fijo es muy baja, las ya de por sí congestionadas redes de móviles y fueron a peor. Y en países que sí tienen una penetración de fibra bastante interesante, como China, lo que ocurrió es que hasta que no tomaron el tráfico las redes fijas, en este momento las redes móviles vieron muy perjudicado su comportamiento. Tenían un comportamiento adecuado en un principio y en un momento dado, cuando la gente va a sus hogares y cambia su perfil de comportamiento, su perfil de tráfico, se convierten en usuarios fijos que nunca se están moviendo de la celda donde están conectados y empiezan a tener un comportamiento de ver streaming y de estar continuamente usando los recursos de la red. Al final acabamos congestionando la red móvil por el cambio de comportamiento de los usuarios y porque los dispositivos que usan los usuarios no son los adecuados para hacer un uso intensivo de los recursos de la red móvil. En resumen, el año 2020 nos ha confirmado lo que ya sabíamos. El acceso a una buena conexión a la red es básico para promocionar el desarrollo de las naciones, de las regiones, de territorios, ciudades, pueblos y de los individuos. Y en circunstancias como las que estamos, esto se hace aún más evidente. La digitalización de los servicios públicos, la promoción del teletrabajo, la universalización del acceso a la cultura y a la educación nos ha ayudado a sobrellevar situaciones como las que estamos pasando y trae consecuencias positivas más allá de esta situación. Y para habilitar estas consecuencias positivas, el acceso a la red es básico. Pero la red fija tampoco es omnipresente y mucho menos aquella que puede holgadamente entregar ese mínimo necesario de esos 50 megabits por segundo en downstream y hasta 15 en upstream, que es lo que hemos definido como mínimo para soportar esa vida digital. En Latinoamérica, como podemos ver en el mapa de la izquierda, más del 50% de los hogares no es que no lleguen a ese mínimo, es que no tienen conexión ninguna a la red, y de los que tienen conexión, en más de un 32% no llega a ese mínimo. Con lo cual tienen difícil el poder soportar sus vidas y poder continuar con sus vidas en una situación como la que estamos. Pero yo creo que incluso más importante es la parte derecha de la pantalla, que si miramos esto mismo, no desde el punto de vista de cobertura física de la red, sino de asequibilidad de esa conexión, es triste ver cómo el esfuerzo que tiene que hacer un ciudadano para tener acceso a esta red es mayor cuanto menor el desarrollo del país en el que se habita. Bueno, pues ya conocemos la situación, el objetivo y el reto, y pasemos a ver cuál es el problema. Pues el problema, ¿dónde va a estar? Las redes de fibra óptica no llegan a todos nuestros hogares. La razón es simple, la razón es un motivo económico. El dinero es el problema. Las redes de fibra óptica no están ahí. Nuestros abuelos desplegaron las redes de cobre, esas de par de cobre, que soportaban las telecomunicaciones como eran al principio del siglo XX, es decir, simplemente servicios de voz, y la red de fibra que puede dar la capacidad de la que estamos hablando, hoy hay que desplegarla. Y eso hace que la barrera de entrada para aquellos que quieren hacer ese negocio habilitando esa vida digital es alta. Es esta curva que vemos aquí de la inversión inicial para poder empezar a hacer negocio con una red de fibra al hogar es alta. Sobre todo, y luego la línea verde, existe cierta incertidumbre de cuál va a ser el retorno de esa inversión y cuál su velocidad.
De hecho, lo que nosotros vemos en nuestros clientes y en el mercado es que cuando no se prevé tener un take rate, o sea, que conectar al menos un 25% de los hogares por los cuales vas a pasar, pues difícilmente puedes conseguir que ese negocio despegue. Así que vamos a hablar en esta presentación de algo que llevamos unos meses hablando, de las curvas. Primero vamos a hablar de la curva que queremos aplanar y después sobre cómo conseguir que esta curva que no queremos aplanar tenga una pendiente mucho más inclinada y un negocio mucho más certero. Este, digamos, es el objetivo de esta presentación. Una de las formas que hemos identificado para romper esa barrera de entrada es el wholesaling. El wholesaling, la reventa, el acceso a esas redes de fibra al hogar como infraestructura sobre la cual desarrollamos esos servicios. Más allá de la mera compartición de infraestructura o de buscar voluntarios, que bien desplieguen la estructura con el único objetivo de revenderla. Y se den cuenta que añadiendo al caso de negocio la posibilidad de abrir a otros, el entregar servicios sobre su infraestructura puede habilitar la fibra allí donde uno solo no puede. El mensaje es no hay suficiente dinero, no ya en Perú, sino en ningún sitio del mundo, para desplegar una fibra de acceso al hogar o 2, o 3, o 4, dependiendo de cuántos proveedores de servicio tengamos en el mercado. Entonces, o buscamos a alguien que le vea el sentido a desplegar para el resto, o buscamos maneras de compartición de red entre los actores que ya están disponibles. Así que el objetivo final, de alguna forma u otra, ya sea porque los actores que hoy están en el mercado tomen otro tipo de rol, o buscando otro tipo de actores que por su perfil actual de negocio pueden estar interesados en habilitar este tipo de infraestructura. Lo importante para conseguir esto sería desacoplar la infraestructura del propio servicio. Es fácil encontrar en el mundo de los negocios, gente con distinto perfil, que igual estamos ya no hablando del network wholesaler, del revendedor de la red, sino de los propios inversores que van a invertir en ese negocio. Hay inversores con distinto perfil de inversión y hay quien busca invertir en lo que se denomina infraestructura pensando en un negocio a mucho más largo tiempo, de espacio de tiempo y con mucho menos riesgo. Es intentar convertir a la red de acceso en una infraestructura para encontrar ese tipo de revendedores. Quizás la idea es efectivamente darse cuenta que esa gente puede invertir en ese primer momento y que no tiene tanta necesidad de que el negocio llegue con dividendos tan rápido como a lo mejor en otro tipo de negocios. Allí donde el negocio no es claro, ni siquiera siguiendo este approach, donde a lo mejor estamos hablando de zonas rurales, donde la densidad de población es muy escasa, entonces ahí igual habría que buscar a gente que tiene todavía el caso de negocio a muchísimo más largo plazo. Aquellos que lo que buscan es lo que decíamos hace un par de slides, el que se incremente los ingresos netos per cápita en ciertas regiones. Ejemplos, por ejemplo, una red que se está haciendo ahora mismo en Polonia, en el cual gran parte de la inversión viene de sitios públicos, pensando que la gente a la que estamos atendiendo con esa red, pues o no tiene un gran alto ARPU, o igual es muy complicado desplegar la red en sitios donde estamos enfocándonos, que es en zonas rurales. Paremos un momento en este slide y aprovechemos para ver exactamente de qué estamos hablando cuando nos referimos a la fibra al hogar. Una red de fibra al hogar se compone principalmente de 3 elementos. El nodo de acceso o la OLT, que al final el acrónimo es el de terminación de línea óptica, es la inteligencia de la red, la que define la capacidad de la red misma y la que abre o cierra la posibilidad de añadir nuevos mercados sobre esa red. Ese es el cerebro de la red, es el nodo de acceso. Después tenemos la red de distribución óptica, que es la misma fibra, la fibra desplegada por nuestras ciudades, que se espera de ella sea capaz de soportar las evoluciones del nodo de acceso, de la parte activa, durante muchos años.
Y como la propia palabra PON indica, es pasiva. No debe de haber ningún elemento activo para reducir al mínimo los gastos de operación. Esa es la belleza, digamos, de una red FTTH frente a otro tipo de soluciones. Y luego la solución en el hogar, la famosa ONT, que significa terminación de red óptica, que es lo que se instala en nuestras casas cuando solicitamos el servicio y nos conecta a un puerto del nodo de acceso utilizando la red de fibra óptica que previamente ha pasado cerca de nuestros hogares. Si nos fijamos en el gráfico de la derecha, es fácil apreciar que el coste principal viene del despliegue de la fibra, viene del coste de la obra civil necesario para acercar la fibra a nuestros hogares. Ese coste, aunque en este gráfico pareciera menor, si quitamos los costes de conexión, que eso ya es cuando alguien pide el servicio, en realidad estamos hablando que dependiendo de los costes de mano de obra de cada país, anda entre el 80 y el 90% del coste de despliegue de la infraestructura de acceso. Solo un 10 o un 20% es aquello de lo que más hablamos los técnicos, que es esta parte activa de aquí. Entonces, igual la pregunta que nos pudiéramos hacer es por qué no nos dejamos de complicar la vida y nos enfocamos solo en compartir la red de distribución, dejando de lado la parte activa que define la calidad y la naturaleza de los servicios a los proveedores de servicio. O sea, si de hecho infraestructura es la ODN, ¿por qué vamos a hablar ahora de que los proveedores de infraestructura deberían también hacerse cargo de la parte activa de la red? Bueno, pues la respuesta la tenemos aquí. La compartición de la red de acceso no es algo que hayamos descubierto hace 2 días. Hoy ya podemos ver distintos modelos de negocio en el mercado, empezando por el más claro hasta hoy, que es el modelo vertical, en el que el proveedor de servicio es dueño y señor de toda la red de acceso, ¿vale? Y el siguiente modelo, el de compartición pasiva, surgió pues, durante el mundo del DSL y los pares de cobre. Cuando se tuvo que compartir esa infraestructura de red de acceso, lo obvio ha sido compartir solo la red pasiva. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil localizar en una red punto a punto a un solo cliente. Es fácil identificar al cliente en un MDF, en un punto de distribución de cobre, y decir, este par es de Pedro, yo quiero que Pedro sea mi cliente, voy a conectar este par a mi nodo de acceso. Y eso permite primero al proveedor de servicio tener control absoluto sobre la calidad del servicio y qué servicio le está entregando a Pedro, a ese suscriptor, y en un mundo punto a punto es muy fácil, tienes mucha flexibilidad en cuanto a qué cliente quiero atacar. No estoy limitado por la tecnología para atacar a un cliente o a otro. Esa flexibilidad en el mundillo le llaman el punto de inflexión, de hecho. Entonces, en un mundo punto a punto eso es fácil. En un mundo punto a multipunto, que es una red FTTH, es punto multipunto. Cada puerto de una OLT, de un nodo de acceso, atiende entre 128, 64 o 32 usuarios, dependiendo de cuál haya sido la decisión del que despliegue la red. ¿Vale? Ahí es muy difícil encontrar un punto donde yo puedo identificar a un cliente. Con lo cual, para compartir de forma pasiva una red, tengo que duplicar la red. Tengo que incrementar los costes de despliegue de la red para soportar un número X de proveedores que puedan atacar a esos clientes por los que voy pasando. Y me limito en el número de proveedores que yo pueda tener sobre la OLT, pero es que encima el coste de despliegue es mayor. Entonces, en ese contexto surgieron los modelos de compartición activa, que no es otra cosa más que yo identifico el cliente y el tráfico de ese cliente hacia mi red, el proveedor de acceso me lo encapsula, me lo pone en un tubo, en una VLAN, en un túnel MPLS y me lo lleva hasta un punto donde yo puedo tomar ese tráfico y llevarlo por mi red. Ese yo es el proveedor de servicio. Ayuda a flexibilidad, o sea, yo puedo tomar cualquier cliente de esa red de acceso. Pero ¿cuál es el problema ahí? Pues que dejo de tener control sobre la calidad de los servicios que estoy entregando, porque al final el que provee esos servicios en la red de acceso es el proveedor de acceso.
Eso desde el punto de vista del proveedor de servicios, desde el punto de vista del proveedor de infraestructura, dejo de ser proveedor de infraestructura, porque en cada vez que hay que provisionar un servicio, yo estoy en el medio y tengo que provisionar el servicio. A mí me mandan la orden y yo provisiono el servicio. Cada vez que hay un problema con un servicio, soy yo el que tiene toda la visibilidad de la problemática y de la calidad del servicio que se está entregando, y al final tengo que hacer yo el troubleshooting. Entonces, vale, para digamos, nuevos entrantes, nuevos proveedores de servicios que les gusta estar over the top, que no es el caso de los proveedores de servicios tradicionales en el mundo de telecomunicaciones, que nos gusta o les gusta tener control sobre lo que están entregando, no importa, pero no es a lo que vamos. Estamos intentando habilitar este tipo de approach a los proveedores de telecomunicaciones al uso. Y ahí es donde aparece el slicing, una palabra que en el mundito está sonando muchísimo. Y el slicing, para lo que en realidad aparece, no es para partir una OLT y entregarle una OLT a alguien y un trocito a alguien y otro trocito a otra persona. No es para partir el nodo de acceso, como dice la palabra, sino el objetivo es compartir los costes de operación. Ese es el objetivo del slicing. Por eso ahí llega el slicing. Cuando hacemos una compensación activa, compartimos los costes de operación de los servicios a los operadores de servicio. Porque si vemos aquí, los protagonistas de las redes en estos momentos están de alguna forma reevaluando su papel. Los que antes estaban en toda la cadena de valor, en toda la cadena de valor, intentan de alguna forma librarse del lastre económico de tener que ser los dueños de toda la infraestructura pasiva. Pero al mismo tiempo no quieren quedarse aquí arriba, encima de la infraestructura activa, quieren bajar hacia abajo y tener control y poderse diferenciar en cuanto a la calidad de servicio que dan a sus clientes y tener control sobre el ciclo de vida de los servicios que entregan a sus clientes. De igual manera, y es una situación en la que todos ganan, los nuevos entrantes quieren proveer infraestructura, no tienen ningún interés en convertirse en operadores de telecomunicaciones. Con lo cual, cuanto más puedan hacer subir esta línea, bajar esta línea para entregarle la posibilidad de operar los servicios a los proveedores de infraestructura, mejor, porque más podrán ellos mostrar a los mercados que siguen siendo proveedores de infraestructura. Con lo cual, FANS, que nos encantan los acrónimos en este mundo, en inglés es Fixed Access Network Slicing, o sea, slicing en la red de acceso. Sigo diciendo slicing porque no he encontrado una bonita traducción en castellano para esa palabra. Al final se trata de conseguir lo mejor de cada casa. Del Active Layer Sharing, la flexibilidad, el poder poner en el mercado para todos los proveedores de servicio, a todos los clientes por los cuales paso con mi red de fibra al hogar, y control, poder entregar el control de los servicios, de provisionamiento de esos servicios, de troubleshooting, de alarmas y de performance monitoring de esos servicios a los proveedores de esos servicios. Y eso estaba antes en el Physical Layer Unbundling. El Unbundling, TWDM Unbundling, esto es algo que permanece en nuestros slides, pero alguna vez lo borraremos porque no llegó a ningún sitio, ¿vale? Y el Active Layer Sharing, los que hayan escuchado, este sería el bitstream, cuando los proveedores de servicio tienen cierta red de agregación, y esto, no, cuando el proveedor de servicio tiene cierta red de agregación y van directamente a la OLT, y esto es BULA, cuando la red de agregación pertenece al proveedor de infraestructura. Bueno, SDAN. SDAN es red de acceso definida por software, y este es uno de los nuevos paradigmas que están ocurriendo en el mundo de las telecomunicaciones y que de alguna forma ayuda a todo lo que estamos hablando, ¿vale? Pero no solo ayuda a todo lo que estamos hablando, no solo sirve para particionar o hacer slicing, sino también para otra cosa de la que también hemos hablado. O sea, es importante para aquel que provee infraestructura reducir al máximo sus costes operacionales, porque si no, no parece que está proveyendo infraestructura. Y entonces alguien dice, oye, yo estoy invirtiendo en ti porque eres un proveedor de infraestructura. Entonces, es importante. Y SDAN viene para particionar, sino también viene para reducir esos costes operacionales. SDAN viene a solucionar, de hecho, los problemas históricos de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, ¿vale? Que hoy, de alguna forma, están ahogados por nuestra culpa.
Ahogados por culpa de los que nos inventamos redes cada vez más complejas y nos empeñamos en lo que he dicho antes, en que toda nuestra vida esté soportada por las redes de telecomunicaciones. La complejidad de las redes de telecomunicaciones ha crecido de manera exponencial en los últimos años. O sea, nosotros mismos nos acordamos de esas redes de telecomunicaciones que eran una central de conmutación enorme que solo proveía un servicio. Esas eran las redes de telecomunicaciones hace unos años. De hecho, los hemos vivido nosotros. Yo tengo 50 años, los he vivido. Ahora tenemos redes de telecomunicaciones con múltiples tecnologías. La electrónica está muy cerca de nuestros clientes finales porque es la única manera física de poder proveer esos anchos de banda y todos los servicios de nuestra vida están soportados por esas redes de telecomunicaciones. Con lo cual, los gastos operacionales de operación de esas redes cada día son más grandes. Y desgraciadamente, para los que vivimos de esto, y gracias a Dios por los que tenemos conexión en casa, no pagamos tanto. O sea, el coste de conexión a la red no se ha incrementado de manera exponencial en los últimos años, ¿vale? Entonces, hay que conseguir bajar los costes de operación, ¿vale? Este es el lower TCO, el bajar los costes de ser los dueños de la red, es la segunda yo creo más importante petición por todos los operadores de telecomunicaciones. Habilitar negocios como el slicing, y luego explicaré por qué SDAN. Primero, virtualizar la red. SDAN es software, red de acceso definida por software. Hay que virtualizar y luego automatizarla, ¿vale? Y llevarla a la nube, llevar parte de esa red de acceso, ejecutarla en la nube, en los famosos data centers. Eso habilita y facilita el tema del slicing. Y luego algo que a mí me encanta, cuando hablamos ya del futuro, ya casi de ciencia ficción, pero que está a 2 días, eso va a pasar, y no ya la empresa conectada, sino la industria conectada, los coches autónomos, la realidad aumentada, realidad virtual, son todo aplicaciones que requieren que haya muy baja latencia. La latencia es el tiempo que tarda entre que yo pido algo y se me da. O sea, si yo tengo que tener una industria conectada, no puede ser que aquellas aplicaciones que estén manejando esa industria estén muy lejos de la industria. Con lo cual, a veces uno piensa si en poco tiempo, no será tanto llevar ese nodo de acceso al data center, sino que el data center se acercará al nodo de acceso. Y todo de lo que estamos hablando hoy va a ser mucho más relevante. Slicing, como el concepto de particionar una OLT, se puede hacer sin SDAN, ¿vale? No existe en el mercado. El slicing ha existido de siempre en el mundo también de los routers IP, ¿vale? ¿Y cuáles son las ventajas entonces? ¿Por qué pensamos que primero hay que virtualizar la OLT y luego realizar el slicing? Primero por un tema de seguridad. Bueno, aquí hay seis temas, pero yo creo que se resumen en 2. La seguridad y la escalabilidad. La seguridad, ¿por qué? Es mucho más fácil securizar. Si yo tengo que dar acceso a las OLTs, a los nodos de acceso, para que sean configurados por esos operadores de servicio, es mucho más fácil darles acceso a un solo punto. Y una OLT virtual es un nodo de acceso virtual, es un nodo de acceso que parte de él funciona en el data center, con lo cual solo tengo que darle acceso a un data center. Y eso la gente de IT lo hace muy fácilmente. No tanto el tener que hacer eso mismo en centenares o en miles de dispositivos desplegados por toda la red. Y luego escalabilidad. Una OLT, un nodo de acceso, es algo que tiene que ser económico. Son centenares de equipos los que desplegamos para dar servicio en un país. Entonces, uno de los principales, y para que tampoco nos cueste mucho nuestra conexión, es que sean económicos. Entonces, para que algo sea económico, no puedes exigirle tener una gran capacidad de procesamiento ni una gran cantidad de memoria. Entonces, si nosotros hacemos slicing dentro de la misma OLT, estaremos limitados en el número de particiones que podamos hacer en esa OLT. Si lo llevamos a un data center, aunque nada en la vida es infinito, pues siempre podemos pensar que esas capacidades de proceso o de memoria se pueden solicitar para ampliar el número de particiones. Entonces, vamos a ver ¿para qué quiero yo tener tantas particiones? Bueno, pues porque en realidad el slicing en las redes de acceso no solo vienen empujado por el tema de la reventa o de compartición de red. Temas como el 5G, tan de moda ahora mismo, nos pone un reto.
no solo para la gente que trabaja en la parte móvil, en la radio, sino para los que vayamos a transportar esos servicios, porque la idea del 5G no es solo ultra broadband, no es, sino también Internet de las cosas masivos y ultra low latency. Y baja latencia, muchas cosas y mucho ancho de banda son 3 cosas que se llevan mal en una red. Entonces, es interesante poder hacer particiones de la red y poder configurar a cada una de esas particiones end-to-end en toda la red, priorizando las necesidades de cada uno de esos servicios. Y luego también en el mundo pues hay organizaciones, y si yo tengo una organización que se encarga de dar servicio a las empresas y otra organización que se encarga de dar servicio al mundo residencial, pues y también tienen necesidades distintas, pues es posible que yo quiera tener una partición para cada uno de estos tipos de servicios. Con lo cual, al final, cada operador virtual, cada operador de servicio puede necesitar, a su vez, particionar su propia partición. Y entonces esto empezará a crecer, con lo cual conviene no estar de alguna forma limitado. Pero SDAN, como dije, no es solo slicing. Slicing solo es un caso de uso en esta arquitectura virtualizada. SDAN es otras cosas y es, entre otras cosas, lo más importante es acerca de la automatización. Automatización para reducir esos costes de operación. Si en el mundo tradicional de una red de comunicaciones, el gestor de la red es un GUI, es un interfaz gráfico de usuario, donde tenemos detrás un operador con un ratón, siguen navegando por un menú, ¿vale? En el mundo virtualizado, en el mundo definido por software, está definido por software. O sea, todo lo que podemos hacer con nuestra red de acceso no aparece en un GUI. El objetivo no es que esté en un GUI, sino que tiene conectores hacia otros controladores, hacia otros gestores de nivel superior para gestionar el negocio, y si en alguno hay que poner un GUI, pues se pone un GUI, pero el caso es que todo lo que podamos hacer en una red de acceso podrá ser automatizado. Y ese es el objetivo, yo creo, principal de SDAN. También se consigue la evolución a virtualización, y es muy interesante también para reducir los costes de operación, es tener toda la configuración de la red. Ya no residen los nodos de la red, reside en el data center. También parte de esos nodos van a estar siendo ejecutados en el data center, pero toda su configuración va a estar en el data center. Y no solo la configuración, ya tener la configuración ayuda a que la instalación la podamos desacoplar de la configuración de la red. Yo puedo tener primero configurado la red y luego instalar la red, con lo cual eso ya me facilita mucho y me simplifica mucho las operaciones de instalación. Pero también voy a tener en el data center, en una base de datos común, toda la información sobre el performance de mi red, sobre el tráfico que está cursando por mi red y de las alarmas de mi red. Con lo cual, una vez que yo tengo todo ese big data de mi red en la nube, es fácil encontrar gente muy inteligente que se dedique a crear servicios en la nube para hacer analytics de esa información y hacer cosas como mantenimiento preventivo, detectar antes de que algo se vaya a estropear en la red, detectarlo y modificar la configuración para que no se vean afectados los servicios. Y temas, por ejemplo, como el manejar, que luego lo veremos después, los recursos de los PON de forma que se usen de manera más eficiente, pues porque ya sé cuál es el perfil de tráfico de mis clientes, porque normalmente la gente se comporta siempre de la misma manera. Y si yo lo he podido visualizar cómo se han estado comportando, puedo actuar sobre ello. Estas son las bellezas, digamos, lo que nos va a abrir la evolución a Software Defined Network, y nos van a habilitar principalmente el que efectivamente los que se queden con la infraestructura, aun teniendo parte de la parte activa, de la inteligencia, puedan vender que eso es infraestructura. Yo creo que eso es lo principal. Entonces, una vez que hemos hablado sobre cómo aplanar la primera curva, que es reventa y reducir el OPEX, vayamos a ver cómo hacer que la segunda curva crezca de manera con una pendiente más pronunciada. Y la forma de conseguir esto es hacer las redes de fibra al hogar más atractivas. ¿Más atractivas para quién? ¿Vale? Pues más atractivas para el mundo residencial masivo, pues no, ese ya lo tenemos. Hay que irse a otros mercados, hay que salir del mundo residencial y buscar inversión, buscar gente que nos pague
ese despliegue de fibra que no sea el mercado residencial, porque incluso estamos hablando de zonas donde a lo mejor el take rate, la densidad de población o el ARPU de nuestros ciudadanos no sea el conveniente. Entonces hay que buscar otra gente. Esto que estamos viendo aquí, en realidad, esta curva, igual algún financiero me regaña, pero yo soy físico, yo creo que es la suma de las otras dos que hemos visto. Es la historia de evolución del retorno de la inversión en una red de fibra al hogar. Esta de aquí, azul clarita, es la basada en GPON y atacando el mercado residencial principalmente. Este break-even aquí en los 7 años es lo que nos duele en muchos de los casos, con lo cual, incluso si esta inversión es mayor o este take rate es menos empinado, pues es ahí donde no sale el caso de negocio. Pero lo que sí sabemos es que si vamos hacia otro tipo de mercados, como es el de empresas, o el de celdas de móvil, transporte de la red móvil, podremos conseguir que esa pendiente sea más inclinada haciendo una pequeña inversión. Pequeña, ¿por qué? Porque invertimos en esa parte activa que ya era un 10% de la inversión total, incrementando las capacidades de esa misma red que ya hemos desplegado, esa ODN, esa red de fibra ya desplegada, incluyendo en ella evoluciones tecnológicas sobre el propio GPON. Evoluciones tecnológicas que ya existen. O sea, la evolución de GPON ya está disponible, y la simetría y la capacidad ya están disponibles para saltar. Están disponibles esas fibras al hogar y están disponibles para saltar del hogar a la empresa y a las redes móviles. De hecho, las redes basadas en GPON ya han soportado para soportar esos servicios, y la primera y la segunda de evolución de GPON, e incluso podemos decir que la tercera, ya existen y están siendo ya desplegadas y están maduras. Vemos esta gráfica, esto de aquí abajo, es interesante verlo porque es el IPON, no es GPON, es IPON, es otra tecnología. Es la tecnología por la cual se apostó principalmente en Norteamérica, y apostaron principalmente una gente que ya hace unos años decidieron que tenían que irse al mercado empresarial. Eran los operadores de cable en Norteamérica. Esa gente se dio cuenta que sus redes de cable para su mercado residencial eran muy buenas y las han hecho evolucionar, pero para el mercado empresarial necesitaban simetría. El IPON, aun teniendo menos capacidad que el GPON, es simétrico desde el día 1, es 1 gigabit simétrico. Y el 10 GPON llegó antes, seguramente empujado por estos mismos operadores de cable, ¿vale? Pero bueno, no ha tenido gran éxito porque el mundo y sobre todo China, que es el que más se lleva el volumen, es GPON. Y cuando tú tienes una cosa masiva, siempre es más económico que algo que no lo es. Entonces, primero, porque los márgenes son más altos en Norteamérica y porque el ecosistema es más pequeño, cuando alguien ha evolucionado a redes de fibra al hogar, en el resto del mundo lo ha hecho en GPON. Este azul clarito es la primera generación de GPON, después de GPON, o sea, XGPON 1, y se quedó pequeñito el pobre porque nació prematuro. Nadie necesitaba 10 gigas en el mundo residencial y nació con una minusvalía, es que no es simétrico, tiene solo 10 y 2,5 gigas. Con lo cual, hoy el que pensamos que se va a llevar, o se está llevando ya el gato al agua, como siguiente evolución tecnológica, es el XGS-PON, que no fue la tercera, no fue la segunda, sino la tercera. El TWDM-PON, este de aquí, surgió antes, pero no ha despegado porque es muy caro en el lado de las ópticas de las lunetas. Entonces, el XGS-PON fue un pasito atrás, óptica fija y 10 gigas simétricos. Eso está hoy ya disponible y puede atender perfectamente el mercado empresarial y el mercado de backhaul de móvil. Entonces, vamos a hablar un poco del tema del backhaul de móvil. ¿Por qué para el fijo, para las redes de fibra al hogar, las redes móviles son una oportunidad? Y cuando veis aquí, veis las redes de móviles densas, la densificación de la red móvil. Cuando pasamos de 3G a 4G y pasamos de 4G macroceldas a LTE, pequeñas celdas, small cell, son redes mucho más densas, con más capacidad porque tenemos más radio, y en 5G eso se va a densificar mucho más, entre otras cosas porque las frecuencias que vamos a usar son más altas y entonces vamos a tener que tener muchas más celdas. Pero bueno, ya el mercado de backhaul, y luego vamos a ver qué es el backhaul, para lo que no sepa, el mercado de backhaul, tanto en 4G como en 3G como en 5G, se puede atender con las tecnologías tal cual las tenemos hoy en fibra al hogar. Con XGS-PON y las latencias, importante, luego vamos a hablar de eso, que mete el PON, podemos atenderlo. Lo que tenemos arriba, y también hablaré de eso un poquito, la parte clara, que es el fronthaul de 4G, jamás va a poder ser atendido por una red de fibra al hogar. Pero tampoco hay grandes despliegues, tampoco hay mucho mercado allí.
La parte azul, esta es el front haul de 5G y aunque es poco, sí queremos conseguir que las redes de fibra del hogar puedan atender el transporte de ese tipo de tecnología. Pero lo importante para los que vayamos a pedir o los que querramos desplegar la infraestructura es el mercado que tenemos aquí, el que ya es atendible por la tecnología actual, es enorme. Estamos hablando de billones de dólares, con lo cual hacemos atractivo para alguien que quiera desplegar infraestructura este tipo de inversión. Y luego para la gente móvil, ¿por qué alguien del móvil puede querer poner su transporte en una tecnología como GPON? ¿Por qué va a querer hacer eso? Pues hoy no es gran éxito. Hoy hay quien lo está haciendo ya. No nos lo dicen, es un tema oportunístico. Yo tengo una celda aquí, utilizo el transporte que tengo disponible y utilizan GPON, pero no lo buscan mucho. Ahora está creciendo, ahora mismo un 20% ya están, un 20% de conexiones ya se están haciendo o se están pensando en hacer con PON. Pero eso no era así antes. Yo creo que el que más crecimiento ha tenido el PON. ¿Pero por qué? Pues porque este naranja clarito, que es el coste del transporte en una celda, en una LTE macro, pues aunque tampoco es que sea despreciable, no es lo más grande, no es el trozo más grande del pastel. Pero cuando densificamos, cuando vamos a un despliegue LTE Small Cell, y en 5G esto va a ser todavía más evidente, el coste del transporte es lo más grande. Con lo cual ahí pondrán los ojos los financieros o mucha gente dirá, no puedo hacer un despliegue denso de LTE o un despliegue denso de 5G porque no me sale el caso de negocio. Es aquí donde las redes de fibra al hogar tenemos que levantar la bandera y decir, sí, igual te sale el caso de negocio. Porque si tú despliegas con tiempo y de una forma oportunística pones la red de fibra al hogar para atender a estos hogares, y luego a esas empresas, que son esos puntos rojos, el time to market de densificar tu red de 4G o de 5G va a ser mucho más rápido porque el transporte ya lo tienes disponible. Y entonces aquí tenemos a mi amigo el CFO de AT&T, que siempre me encanta poner esto, que el hombre dice, bueno, yo compré un vestido, tengo 3 hijas y el mismo vestido le valió a las 3 hijas. Bueno, estupendo. Pues ese es el tema. O sea, tenemos 3 hijas, el mercado empresarial, el mercado residencial, el mercado de transporte de móvil y el mismo vestido, que es la red de fibra al hogar, le sirve a las 3 hijas. Y luego lo bueno es que el vestido sale barato. O sea, un 50% más barato que cualquier tecnología punto a punto es usar una tecnología punto multipunto como es la de fibra al hogar. Ahí ha habido un montón de discusiones. Yo estoy involucrado con gente discutiendo, no, pero eso no es tan cierto, tal que cual. La verdad es que el punto a multipunto, como ponéis aquí, tiene muchas ventajas. Todo el ancho de banda disponible en esa conexión es para la celda. La latencia no hay que preocuparse, ya veremos por qué. No hay colas, no hay que esperar en la cola porque el recurso es todo mío y el troubleshooting es mucho más sencillo. Todos son ventajas para el punto a punto, menos el económico. Porque la única razón por la cual el punto multipunto es más económico es porque compartimos un recurso entre varios. Y con que lo hagamos con 4, cualquier tecnología punto a multipunto va a ser siempre más económica que una punto a punto. Y en este mundo, como vemos y como todos sufrimos, la economía al final manda. O sea, igual a los gente muy técnica nos gustaría siempre tenerlo mejor, pero al final hay que poner los pies en el suelo y la economía acaba mandando. Bueno, esta slide que puede parecer compleja, simplemente es para explicar un poco qué es eso del anyhow y por qué mid-haul y back-haul es accesible por las redes de FTTH como están hoy en día y por qué front-haul no. Bueno, pues esta es la arquitectura de una red de 5G. Igual no vaya a ocurrir esto en el mundo real, igual el ADU y la RU en algunos casos estarán juntas, pero esta es la radio, esta es la unidad distribuida y esta es la unidad centralizada. ¿Vale? Y entre ellos hay transporte. ¿Vale? Cuando de la unidad centralizada hacia el core de la red es lo que llamamos backhaul. Y ahí el transporte tiene que transportar un 15% más que el tráfico útil de la celda. Y la medida de latencia son 20 milisegundos. En el mid-haul es un 20 y la latencia 8 milisegundos. Hasta aquí todo bien. O sea, hasta aquí con GPON en el backhaul, quizá XGS-PON en el mid-haul o 25 gigapon, que sería la siguiente evolución de GPON. Que va a estar a principios del año que viene en el mid-haul, y latencia 8 milisegundos lo podemos aguantar en una red punto multipunto. El problema lo tenemos en el front haul, donde ya el ancho de banda que tenemos que transportar son esos 5 veces el ancho de banda. Con 25 gigapon sería suficiente porque lo que estamos viendo es que las unidades de radio de 5G, su uplink es 25 gigabit Ethernet, o sea, son 25 gigas. Así que con 25 gigapon podríamos soportar ese tráfico
El problema principal lo vamos a tener en la latencia, que son 200 microsegundos de latencia, que principalmente están originadas porque la DU es la que se encarga de dar permiso a los móviles a hablar. Y la latencia es eso que nos pasa cuando hablamos con alguien por una conexión de Internet y que yo le pregunto una cosa, el otro tarda mucho en responderme, cuando me va a responder yo se la vuelvo a preguntar y la conversación es imposible. Entonces, cuando yo tengo un móvil pidiendo recursos a la DU, si la DU tarda más de 200 microsegundos en responder, el móvil vuelve a pedir recursos y entonces al final la comunicación no tiene lugar. Entonces, esos 200 microsegundos vienen porque el control de acceso al medio de la radio está en la DU. O sea que eso es algo que no lo vamos a poder quitar. En Fronthaul esos son 200 microsegundos. Para el tema de la capacidad, ya lo anunciaba, la discusión hoy está entre 25 gigapón o 50 gigapón. Nosotros, al menos, y muchos detrás de nosotros, apostamos por el 25 gigapón. ¿Por qué? Pues porque el costo ya es adecuado. 25 gigas ópticas. Aquí lo que cuesta al final es la óptica. 25 gigas son las ópticas que utilizan en los data centers. Y los data centers consumen un montón de enlaces de 100 gigas que se montan con ópticas de 25 gigas. 4 veces 25 gigas. Con lo cual el coste es el adecuado. La tecnología ya está madura. O sea, ya existe 25 gigabit Ethernet, existe 25 giga EPON y solo falta por tener disponible el 25 giga GPON, ¿vale? Y entonces la estandarización sería muy sencilla, con lo cual la idea y que esté disponible comercialmente ya en el mercado en el año 2021 es la evolución a 25 gigapón. Porque lo necesita el mercado, porque el coste es el adecuado y porque el salto tecnológico no es muy grande. 50 gigapón, pues cuando lo necesita el mercado, cuando la tecnología esté madura y cuando consigamos estandarizar 50 gigapón, pues también ocurrirá. Por eso nosotros pensamos que ocurrirá, pues eso, pues para más allá del 2025. En cuanto a la latencia, todos los microsegundos cuentan. Una cosa yo creo que importante de comentar sobre el tema de la latencia es que la latencia no tiene que ver nada con el throughput, con el ancho de banda. No porque la cosa vaya deprisa, la latencia es mejor. O sea, esa conversación, ese diálogo de besugos que ocurre cuando tenemos eso, no es porque nuestra conexión a Internet sea mala, es porque es mala la latencia. Y la latencia ocurre principalmente en una red punto-multipunto porque hay que esperar en colas, porque los recursos son compartidos. Principalmente cuando la ONT tiene que emitir, aparte hay otros motivos, pero el que añade ese milisegundo y medio, que está muy por encima de esos 200 microsegundos de latencia, es cuando la ONT tiene que emitir, tiene que hacer uso de los recursos y la OLT le tiene que entregar los recursos y la hace esperar en la cola porque hay otras ONTs que tienen también que utilizar los recursos. Y eso puede meterte hasta un milisegundo y medio de latencia. Bueno, pues algo que ya estamos trabajando en la industria, y yo creo que es cuando una vez se lo comenté a un cliente en Argentina, creo que fue, dijo, pues es la primera convergencia fijo-móvil a nivel tecnológico que vio este hombre, y la verdad es que sí, es algo que es el DBA, el DBA es el Dynamic Bandwidth Allocation, que es como se llama ese protocolo entre la OLT y la ONT para alocarle los recursos, y hoy es ya reactivo, la OLT se espera, ¿vale? Pues es el DBA proactivo o cooperativo, es decir, la DU, que ya comenté antes, recibe la petición de un móvil para emitir, para usar los recursos de la radio. Este móvil le pide a la ADU los recursos de la radio. La ADU sabe que ese móvil que está en esa radio está conectada a una ONT y esa ONT a la OLT. La ADU le informa, a la vez que al móvil le dice, oye, ya puedes emitir, le informa a la OLT, alguien te va a pedir recursos. Esta ONT te va a pedir recursos. Con lo cual, este ciclo de DBA ocurre aquí. Y cuando llegue la petición del móvil, la ONT tendrá ya los recursos asignados y de hecho eso ya lo pudimos demostrar con un cliente en Asia Pacífico y conseguimos esos 10 microsegundos de latencia. Con lo cual, para resumir un poco, empresas ya podemos ir a por ello, ya las redes fibra al hogar por su naturaleza permiten tener distintos servicios con distintos SLAs, distintas calidades de servicio. En cuanto a mobile, a las redes móviles, tanto el backhaul como el bithaul, hoy ya estamos preparados y estamos trabajando para cuando se densifiquen las redes de 5G, que no van a ocurrir en los primeros años. Las redes 5G empezarán, digamos, colocando las radios en los mismos sitios que están ya las redes de 4G, con lo cual no habrá más radios.
La densificación ocurrirá después y sobre todo ocurrirá cuando utilicen, eso no sé si alguien lo haya escuchado, lo de la millimeter wave, esos 28 gigahercios que requieren tener muchísimas radios. Bueno, pues cuando eso ocurre, allá por el 2025, pues ya estaremos listos con el 25 gigapón, que eso ya está el año que viene, y podremos estar listos con toda la evolución tecnológica en la fibra al hogar para tener una red de muy baja latencia. Para esto, y para lo que comentaba al principio sobre las industrias conectadas, los coches autónomos y la realidad virtual. Y ya para terminar, y una vez que llegamos a casa, ¿qué? Y este es ya terminando la presentación. Bueno, pues este slide lo preparé para otra presentación y se lo enseñé a mi hija de 19 años y solo pudo identificar una cosa de estas tres. Y no fue el cable UTP, por más que ella está estudiando una ingeniería. Parece triste. Ella identificó el cassette de música. El cable UTP no lo identificó. ¿Por qué? Porque soy yo el que ha conectado la PlayStation al gateway. Entonces ella no es consciente que la PlayStation tiene un cable detrás, ¿vale? Pero el resto de nadie en el hogar llega ahora mismo, ninguna persona que esté en su casa llega y conecta sus dispositivos vía un cable UTP. Nadie hace eso. De hecho, casi todos los que estamos hoy en casa utilizamos dispositivos que ni siquiera tienen cómo conectarse. Y mucha gente de esa considera que es que está usando la red móvil, cuando ya alguien se ha encargado de configurar el dispositivo para que no se coma todos sus datos, ¿vale? Eso ocurre, o sea, Wi-Fi, o sea, al final el Wi-Fi es el último segmento, esos últimos 10 metros de fibra al hogar. Llega la fibra al hogar y a partir de ahí es Wi-Fi. Y cuando queremos estar en nuestros hogares, nosotros no queremos ser conscientes, como muchos, de si eso es Wi-Fi, si eso es 4G, si eso es la red móvil, si eso es 2,4 GHz, si es 802.11ac, eso no nos importa. Nosotros en nuestras casas no tenemos por qué conocer esas cosas, tenemos que ser felices ignorantes, es el objetivo. Y otra cosa que no queremos hacer cuando llegamos a casa, por más que ahora en esta situación estamos teniendo la oportunidad, yo viajaba una barbaridad, ahora ya no, tenemos la oportunidad de estar más tiempo conviviendo con nuestra familia y tener esa coexistencia entre el trabajo y la familia, pero no nos gusta tampoco estar todos pegados en el salón para tener la mejor conectividad. Cada uno tiene que estar en su casa. Entonces, para eso, primero, para conseguir esos 50 megabits por segundo, las redes Wi-Fi en el hogar han tenido que evolucionar del 802.11an al AC, de la banda de 2,4 GHz a la de 5 GHz. Por eso que en algunos en sus casas habréis visto pues, que tenéis dos SSIDs. El objetivo debería ser que no tener dos SSIDs, porque yo no tengo por qué saber eso. Yo no tengo por qué saber que la banda de 5 GHz me da más ancho de banda, pero menos cobertura. O sea, no puedo irme muy lejos del AP si utilizo la banda de 5 GHz. Pero si utilizo la de 2,4, como mucho voy a tener pues 40 megabits por segundo, si tengo suerte. Eso yo no tengo por qué saberlo. Por eso, cuando nosotros pensamos en el hogar, primero hay que dar a la gente cobertura, y el cobertura se da por el client steering, que es mover a los clientes. ¿Y cómo se mueve a los clientes de manera automática? Pues primero entre las dos bandas. O sea, el Wi-Fi tiene que ser automático, tiene que ser capaz de mover al cliente a la banda más óptima dependiendo de dónde esté el cliente y cuál es el servicio que está haciendo de la red. Eso es lo que en el mundillo se llama el band steering. Y luego, si queremos ampliar la cobertura, tenemos que poner más dispositivos. Tenemos que crear una red mallada en el hogar y poder mover a los dispositivos sin que el cliente, sin que el usuario se dé cuenta, sin que siquiera su servicio se afecte entre un dispositivo y otro dentro del hogar. O sea, esa red tiene que ser reliable, tiene que ser fuerte, tiene que proveer un Wi-Fi no interrumpido. Si se cae un dispositivo de la red, se tiene que enrutar el tráfico rápidamente sin que se afecte a los servicios. Y luego algo muy importante, todos sabemos, todos nos quejamos de las interferencias, no es que hay muchas interferencias, y es verdad, los microondas interfieren. Hay muchos dispositivos en casa que usan la banda de 2,4 GHz, los microondas, los dispositivos estos para monitorar a los bebés, el mando de la Xbox. Muchos dispositivos utilizan la banda de 2,4 GHz y afectan el performance de nuestra conectividad. Bueno, pues tener soluciones que de manera inteligente sensen en la situación del entorno y seleccionen el mejor canal.
Y luego, pues igual ya, si tenemos suerte, pues ya ponemos ahí soluciones de valor añadido. Pero esto al final, que parece una anécdota, es importante porque al final es lo que van a percibir los clientes, lo que van a percibir los usuarios. De nada sirve poner una red de fibra al hogar capaz de dar 100 megabits por segundo si al final el Wi-Fi dentro del hogar de esos usuarios no es capaz de dar más de 20. De nada sirve poder tener esos 50 megabits por segundo para poder soportar la vida de 4 personas en el hogar si al final las 4 personas tienen que estar metidas en una habitación y no van a poder hacer ni trabajar, ni educarse, ni ocio, porque todos tienen que estar pegados unos a otros. Y con esto termino mi exposición. Darle las gracias por el tiempo y dado que he basado la exposición en una situación lamentable que estamos sufriendo, yo no quiero terminar sin acordarme de la gente que efectivamente ha parado el golpe de muy mala manera de esta pandemia que estamos todos sufriendo, y acordarme si alguno de los que están conectados lo ha sufrido en primera o en segunda persona, pues un abrazo desde aquí. Y ya cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Una gran presentación. Le cedemos el uso de la palabra a Osvaldo Peláez, que entiendo también nos va a presentar algunas láminas para que comente también sobre esta presentación. Adelante, Osvaldo. Hola, Juan. Buenos días. No sé si se está viendo la presentación. Sí. Perfecto. Sí, bueno, en primer lugar, agradecer, Juan, por la invitación, ¿no? Creo que este foro es bastante interesante para la gente del sector y es una realidad, ¿no? Es una realidad cómo podríamos nosotros desplegar la fibra óptica en el hogar para el mercado peruano, ¿no? Y creo que esta iniciativa de AFIN va a ayudar a todo el sector, ¿no? Y una de las cosas, yendo en línea con lo comentado por Pedro en su exposición, me permití colocar algunas diapositivas como para ver qué cosa es lo que ha pasado, qué cosa es lo que ha sucedido dentro de la red, por ejemplo, de Movistar, ¿no? Tanto en la red fija como en la red móvil. Él nos habló de lo que había sucedido en Europa, las tendencias que se tienen, y estos son datos que nosotros hemos tenido, por ejemplo, situándonos en el cuadro de la izquierda, el tráfico de la fija, el tráfico del Internet fijo dentro de las redes de Telefónica del Perú. Al inicio de la pandemia tuvimos un pico de 42% de crecimiento de nuestro tráfico de Internet, ¿no? Este crecimiento de tráfico, con el transcurrir de los días, se mantuvo, ¿no? Hasta el mes de mayo, donde vimos ahí una caída, y el tráfico se ha mantenido en aproximadamente el crecimiento del 24%. Sin embargo, de un fin de semana tuvimos que soportar ese crecimiento del 42%. En comparación con el tráfico móvil, al inicio tuvimos que soportar un crecimiento del 30%, ¿no? Y este se ha estabilizado en un 15%. Creo que estos datos van de acuerdo a lo mencionado por Juan en su exposición y por eso quería traerlo a cotación acá. Otro dato importante de lo que nos ha sucedido también dentro de la pandemia, un poco como para poder tener una visión qué es lo que ha sucedido antes y durante la pandemia, durante la cuarentena, es el tema de las aplicaciones. Cómo es que las aplicaciones en nuestras redes se han visto impactadas, ¿no? Dentro de esto siempre el consumo de Facebook es alto, ¿no? Pero lo más saltante acá es el uso de la parte del WhatsApp, como vemos, ¿no? Un crecimiento del 184%. Y de la mano va la parte de TikTok, ¿no? Y todo el tráfico de un 86% de crecimiento en las plataformas de Netflix. Y acá cabe resaltar de que como operadores hemos tenido que hablar para que el impacto no sea demasiado fuerte en nuestras redes, tanto con la parte de Google, con la parte de Netflix, para que la calidad de la resolución de los videos no sean en alta definición, porque si no el impacto hubiera sido mucho más alto, ¿no? Entonces ese ha sido un trabajo que hemos tenido que tener los operadores para poder soportar ese crecimiento alto del tráfico. Por otro lado, las aplicaciones para el tema de teletrabajo, por ejemplo.
Vemos el crecimiento de la plataforma Zoom en un 899% de lo que se tenía, ¿no? Seguido por Skype, y acá tenemos por último un 160% de Microsoft Teams, ¿no? Y en las aplicaciones de voz, pues tenemos el crecimiento de FaceTime, la parte de WhatsApp, la parte de Call en un 121% y la de Facebook, ¿no? Esto quería traer a colación a base de lo mencionado, cómo se aterriza en nuestra realidad como Movistar. Ahora, un dato importante es cómo está el Perú en penetración del Internet fijo, ¿no? Ya que este foro estamos hablando de la parte del Internet fijo, cómo es que estamos posesionados como Perú. Y este es en el mercado global, ¿no? Vemos que la participación de Perú está en un 28% a nivel de Latinoamérica, ¿no? Estamos bastante alejados de los países que lo vienen liderando entre Argentina y Chile. Esta es una fuente de Pyramid Research al 2019, ¿no? Y si vemos la evolución en este cuadro que coloqué a la mano derecha, ¿no? Perú, ¿no? Con un 28% de participación al 2019, y le hemos hecho un retroceso a 5 años atrás, al 2013, 6 años atrás, ¿no? En donde la media de América Latina está prácticamente donde hoy nosotros estamos. Es decir, por poner Chile, Argentina, en el 2013 ellos estaban con el nivel de penetración del Internet fijo con el que nosotros estamos el día de hoy. Tenemos un desfasaje en la parte, definitivamente comparándonos en el sector a nivel de América Latina, ¿no? Y luego de ello, ¿cómo está concentrado este 28%? Vemos que la mayor concentración, pues la tenemos en Lima Metropolitana, ¿no? Hay una diferencia enorme en lo que es Lima con respecto a la penetración total del Internet con lo que tenemos en provincias, ¿no? Siendo la mayor concentración Lima Metropolitana. Y es por eso que vemos ese desfasaje que comentaba Pedro, y creo que por ahí habían algunas consultas que estaba viendo por el chat, de cómo estamos nosotros, cómo está el Perú específicamente con respecto a la penetración de la banda ancha en la situación del mercado del Perú, ¿no? Y es esta, ¿no? Y por último quise colocar esta diapositiva que creo que nos da las tendencias, ¿no? La proyección de crecimiento de las redes de banda ancha fija, ¿no? Situándonos al 2019, nuestro promedio de velocidades dentro de las redes telefónicas estaba en 32 megabits por segundo, ¿no? Llevémoslo a 39, que es nuestras proyecciones al cierre del 2020. Sin embargo, cabe resaltar que esta es una fuente de Cisco. Haciendo una proyección a 10 años, calculaban que el crecimiento de la velocidad iba a estar en un promedio de 6.4, multiplicando la velocidad actual por 6.4, ¿no? Con lo cual, al 2030 deberíamos de tener dentro de los hogares del Perú una media de 250 megabits por segundo. Acá hago reflexión a esto porque estos datos definitivamente son pre-cuarentena. ¿Qué es lo que ha sucedido durante la cuarentena y las nuevas necesidades que hemos visto de teletrabajo, la parte de lo relacionado a la parte de educación, la parte del e-commerce, que han crecido definitivamente? Más que seguro que este número por 6 va a crecer o por 8 o tal vez un número mayor, ¿no? Con lo cual, bajo la planta existente, de las redes existentes que nosotros manejamos, el único camino que podría soportar las necesidades que nosotros tenemos definitivamente es a través de la fibra óptica, ¿no? El crecimiento a través de la fibra óptica para que nos soporte velocidades como las que estamos viendo y las necesidades que el mercado actualmente necesita, ¿no? Pedro, dentro de su exposición, que definitivamente ha profundizado bastante y no quiero entrar a mayor detalle de lo comentado, pero definitivamente todo el tema del slicing y las soluciones de soluciones de Defined Network que se van a dar, de Software Defined Network que se van a dar a nivel de los core, necesitan que a nivel del acceso
tengamos altas velocidades para poder soportar, por ejemplo, lo que él has comentado con las redes de 5G, ¿no? En las cuales el tema de la latencia van a ser temas fundamentales para poder darse las diferentes aplicaciones que se nos vienen, ¿no? Y que las vamos a tener ya presentes, ¿no? Dentro de ellas, que se mencionó también, los temas de seguridad, las máquinas de misión crítica, ¿no? Para operaciones, por ejemplo, a larga distancia, pruebas que se han hecho el año pasado, por ejemplo, en el Mobile World Congress, operaciones a distancia, ya haciendo pruebas sobre las redes 5G, ¿no? Y toda la masificación del IoT para diferentes temas del sector, ¿no? Y definitivamente el tema del slicing es un tema que va a ayudar a segmentar de acuerdo a las necesidades que el mercado se tiene. Sin embargo, regresando al tema del acceso, ¿no? Con respecto al acceso, creemos que el camino es la fibra óptica y definitivamente nosotros estamos de acuerdo a que para poder soportar este crecimiento, creo que el camino que deberíamos de seguir es a través de la compartición de infraestructura de las redes de acceso, ¿no? Y lo que creo que ayudaría bastante al sector que esta sea una compartición activa, ¿no? Puesto que como operadores, siempre en la parte de acceso, el CAPEX, una de las porciones más importantes que nosotros hacemos, es a nivel del acceso. Es una de las partes de inversión de CAPEX bastante altos. Entonces, el modelo de compartición de infraestructura en sus diferentes modalidades, ¿no? Es la que nosotros apostamos. Y definitivamente, siendo la parte de la compartición del acceso activo, es por donde creo que es el camino, ¿no? En las cuales se podrían sumar los operadores que se deseen y poder hacer de esa manera que el desarrollo de nuestro país se realice de la mejor manera. Hay que tener en cuenta que actualmente nuestra brecha de Internet fijo a nivel de hogares son más de 3 millones de hogares que no cuentan con acceso de conectividad de alta calidad, de banda ancha, ¿no? Y esta definitivamente o son por redes HFC, pero deberíamos de irnos por redes de fibra óptica, ¿no? Eso en el mundo fijo. Y también apostamos por la compartición de redes a nivel móvil, ¿no? Más allá de la parte de la compartición que actualmente se vienen realizando por los temas de compartición del sitio físico, sino también ver los modelos de compartición a través del espectro, por ejemplo, en las cuales se podría masificar mucho más el despliegue de nuestras redes fijas, donde también nuestras redes móviles, donde también tenemos una gran brecha, ¿no? Hay cerca de 4.5 millones de hogares en nuestras zonas rurales y provincias muy alejadas, en las cuales no se cuenta con un servicio de Internet móvil, ¿no? Y también la apuesta va por ahí, ¿no? Entonces, los temas de compartición creo que son el futuro. Y para esto, definitivamente, como sector deberíamos de apostar porque las políticas del sector público vayan realmente sintonizadas con la necesidad que el mercado, que el pueblo necesita, ¿no? Debemos de ir muy de la mano, con políticas que nos permitan crecer y que estos modelos de compartición se puedan dar a nivel de todo sector, tanto a niveles de las redes fijas como a nivel de las redes móviles. Eso era lo que quería compartir, Juan. Gracias, Osvaldo. Interesante la visión de aterrizando acá en el país. A continuación invitamos a Nelson Moscoso de América Móvil para que también nos haga los comentarios respectivos. Hola, buenos días con todos. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, se escucha bien. Ok, buenos días con todos. Ante todo, gracias a Juan, a Fin por la iniciativa, gracias a Pedro por la exposición, a Osvaldo los datos que también nos ha proporcionado. Creo que la exposición de Pedro ha sido, como bien dijo Osvaldo, también muy detallada, muy clara.
y los datos de Osvaldo también. Lo que me gustaría es quizás ahí ir complementando más que redundar en algunos temas. Nosotros hemos observado básicamente lo mismo en múltiples presentaciones de experiencias de otros lados, lo hemos visto ahora con los datos compartidos por Movistar, básicamente el mismo comportamiento, ¿no? El tráfico con un aumento en principio de esta emergencia de entre el 40 y 45% en las redes fijas, muy abrupto, pero sobre todo un comportamiento en el tiempo. Cambió la hora pico, la hora punta, digamos, hablando en términos de pandemia, ya no es hora punta, sino es una meseta, en términos tan usado ahora de la famosa meseta, pues se convirtió en una meseta prácticamente del mediodía hasta la medianoche, incluso al inicio de la emergencia, tráfico de video hasta las altas horas de la madrugada, 3 de la madrugada. El comportamiento al inicio fue principalmente de ocio, diría. Información, la gente estuvo conectada para informarse, pero sobre todo mucho ocio, porque claro, en un inicio creo, y está claro que no estaba preparada la mayoría de las empresas para entrar rápidamente a teletrabajo, ni por la infraestructura propia de las empresas, ni por los equipos en los hogares, la conectividad y los equipos, las propias computadoras, terminales, etcétera. Los colegios, las universidades, algunas sí estaban preparadas, los colegios no. Tomó tiempo en adecuarse a esto. Entonces, las primeras semanas, claramente hubo diría, hasta 70% de tráfico que básicamente fue de video, de aplicaciones de video, como bien se ha dicho. Llegó el punto que tuvo que bajarse pues la calidad de las aplicaciones, ¿no? De las globales y las locales, como las de Claro Video nuestras, las tuvimos que bajar. Era mucho entretenimiento y gaming. Luego, al pasar las semanas, sí hemos visto que el comportamiento, y bueno, en el lado móvil la movilidad bajísima, pero al pasar las semanas, sí creo que entrando los colegios, entrando los trabajos más ya en ritmo, sí se notó que el tráfico tomó ya, si bien en otro volumen, definitivamente, tomó una curva más similar a lo que es una semana de trabajo, ¿no? Con otros horarios, pero ya con cierto ritmo de trabajo. Efectivamente hay un reto grande ahí, las aplicaciones de teletrabajo, la cantidad de dispositivos en la casa, y sobre todo la concurrencia, ¿no? La simultaneidad. Están todos en la casa conectados a la misma hora entre el trabajo y la teleeducación. Entonces la demanda definitivamente del ancho de banda, tanto del down como del upstream, se ha visto estresada, han tenido que ahí adecuarse. Y el tema es ir educando. La gente creo que en este periodo se ha dado cuenta de sus necesidades, se ha dado cuenta de sus necesidades, ha ido pidiendo incrementos de ancho de banda, pero nos encontramos ahí también con el reto, que es lo que trataste al final, Pedro, ¿no? Nosotros podemos meter la mejor fibra óptica o la mejor y última red HFC a la casa, y si la casa pues no tiene un correcto entorno Wi-Fi y no tienen los dispositivos correctos, pues nunca van a llegar a tener la experiencia ni la velocidad requerida, ni la experiencia del uso, ¿no? Van a tener problemas para sus reuniones, se van a cortar, se van a poner pues, muy lentas. Entonces, definitivamente, aparte del desarrollo de la fibra al hogar, hay que trabajar mucho en la casa del cliente, ¿no? En redes Wi-Fi que realmente soporten, y en la educación casi de los clientes, de qué terminales deberían tener para tener la experiencia. Ahora cada cuarto se volvió en una oficina, cada cuarto se volvió un aula, y ahí hay un reto fuerte con el Wi-Fi, y un reto fuerte para nosotros, para tener visibilidad, no perder visibilidad de la casa, ver cuál es la experiencia dentro de la casa del cliente, y luego dentro de ese mismo entorno, pues dar servicios de valor agregado, que eso es lo que va a venir después, ¿no? En cuanto a los modelos de compartición, yo también comparto que definitivamente tenemos que ir a un tema de compartición. La tecnología está, ya lo explicaste bien, Pedro, la tecnología está. Lo que tenemos que ver es, como sector, tenemos que elegir por qué camino ir, en qué foro lo vamos a tratar. Definitivamente necesitamos la participación de los
gobiernos locales, del gobierno, de distintas instituciones como AFIN, etc. Pero la tecnología está y la situación actual la estamos viendo, ¿no? Hay mucho, ante la necesidad, hay muchas empresas, sí, muchas, diría yo, que están empezando a hacer cableados de fibra óptica en la ciudad, pero estamos yendo a las mismas zonas, estamos yendo a atacar el mismo mercado, no estamos yendo a cerrar, no se está logrando, creo yo, el tema de cerrar esa brecha. Hemos visto ahí datos de penetración de hogares, falta mucho por hacer, y en realidad las inversiones vemos que están yendo a los mismos sitios, una encima de la otra. Muchas empresas, como les digo, chicas o medianas, entrando al mercado a construir sobre la misma huella. Tenemos postes muy saturados, que puedes llegar a encontrar hasta 4 postes en la misma medianera del hogar. Ya vas a poner el 5.º poste, ya es algo inviable, ¿no? Igual para los ductos en los edificios, ya rompemos pues el acceso al edificio 3, 4 veces. A esto le unamos que los edificios no están preparados para soportar varias redes simultáneas. Entonces es un tema que no tiene mucho futuro seguir de esta manera, y tenemos que definitivamente ir a un modelo de compartición que también asegure la calidad, ¿no? Porque ante este desorden, digamos, ya de redes, pues muy difícil va a ser también garantizar pues el servicio y los mantenimientos, ¿no? Va a llegar un punto en que ya no vas a saber ni qué poste, en dónde está, ¿no? Entonces, definitivamente hay que ir a un modelo, hay que elegir cuál. Sí, comparto que hay que ir más a un sentido de una compartición activa. Hay que trabajar mucho en una mesa de trabajo, creo, para ver la homologación de qué tecnología es la que se va a usar, los diseños de planta externa que se van a usar, cómo sería la operación, los SLA, los niveles de atención, etcétera. Cómo vamos a trabajar el tema de los condominios, edificios, y creo que para eso se tiene que trabajar en un foro donde estén los distintos actores. Tenemos que sentarnos con el tema del desarrollo urbano, con la Asociación de Empresas Inmobiliarias, con CAPECO, ver que los edificios de una vez entren en las normas de construcción que soporten, en las cuales los edificios soporten la infraestructura de telecomunicaciones. Por años hemos compartido, digamos, dentro de la casa los cableados con las redes eléctricas, no hay infraestructura adecuada de telecomunicaciones dentro de los departamentos, dentro de las casas en general. Entonces, tenemos que trabajar en esos puntos, ¿no? Con desarrollo urbano, con asociación de inmobiliarias, con CAPECO, etcétera, para poder articular esto, ¿no? Como decía, la tecnología está. Creo que la iniciativa de todos aquí la estamos compartiendo, la voluntad, hay que ver cómo articulamos esto, en qué foro, y sobre todo, como digo, para buscar cerrar esa brecha, hacer un desarrollo eficiente y no estar todos, digamos, compitiendo en el mismo pedacito de torta y viendo que todo el país está todavía sin conectividad, que a la larga nos va a traer un problema, no solo como país, como sector y todo, ¿no? Ese es por ahora lo que quería compartir. Reitero, muchas gracias a todos los organizadores, a Juan, a Pedro, los compañeros y panelistas, y quedo atento aquí. Muchas gracias, Nelson. Damos el uso de la palabra a Gonzalo Veas, por favor, director de redes de Entel. Hola, Sí. ¿qué tal? Buenos días. Quiero agradecerte, Juan, por la invitación. También la presentación que fue bastante buena y en gran detalle de Pedro. Como Entel, quería compartir un par de ideas. La gracia de estar al último fue que tenía preparado un par de láminas respecto a cómo había crecido el tráfico y al final ya me ayudó Osvaldo. Y que pone en contexto lo que viene ahora después de esta crisis que hemos estado viviendo, que se adoptaron tecnologías que yo creo que ya no van a dejar de ser usadas, como por ejemplo el teletrabajo va a ser una opción que va a perdurar. Las herramientas colaborativas para educación también, yo creo que eso va a continuar. Y eso nos pone como Perú en un punto de inflexión
donde la adopción de la banda ancha domiciliaria en el hogar y en las empresas va a ser una realidad que va a explotar. Ahora, ¿cómo ayudamos para que después de esta crisis sanitaria, que viene una crisis económica importante, eso se produzca de igual manera? El punto primordial ahí es la compartición de redes, compartiendo también lo que dijo Osvaldo, lo que dijo Nelson. Es una opción prioritaria para el país, digamos. Entonces, también vemos que crear estos foros para tener una regulación que nos ayude también a la compartición de redes es fundamental. Lo que queda de este año y hacia el próximo año, la demanda por servicios domiciliarios va a aumentar de datos. Entonces, ¿cómo hacemos un trabajo conjunto ya a nivel de Estado, incluyendo a todos sus organismos, el Ministerio, los reguladores como CIRTEL, los municipios? ¿Cómo hacemos una mesa común que nos permita una regulación para atender a ese mercado? Como Entel estamos súper preocupados de eso y estamos impulsando estas iniciativas de compartición de red, no necesariamente hablando de un operador neutro. Creo que hoy día hay redes que existen y que pueden ser usadas o se pueden desplegar en conjunto, y también, si queremos, el operador neutro también puede venir, digamos. Entonces, creo que la disyuntiva está en cómo nos organizamos como industria y cómo aunamos los esfuerzos del regulador, como les decía, y de los organismos del Estado para que nos ayuden al despliegue de las redes. Como comentaban antes, los postes están saturados y no tiene sentido seguir instalando postes o seguir instalando fibras sobre los postes que ya existen. Entonces, al final, para los operadores que ya tienen inversiones, son barreras que al final son económicas y que nos van obligando a siempre, como comentaba Nelson, a invertir en la zona de mayor riqueza económica, que al final no tiene sentido si queremos disminuir la brecha digital y empezar a abarcar las zonas menos pudientes de todo el país, digamos. ¿Ya? No solo de Lima, que también es bastante denso, pero hay zonas que no son tan densas, que podríamos llegar con fibra, pero no tiene sentido que las 4 empresas o 5 empresas o las otras medianas que también están invirtiendo, pongamos 5 redes en la calle. No tiene ningún sentido, ni económico ni práctico. Entonces, ese es el camino que como Entel estamos mirando, compartición de redes activas. Hay que buscar los foros técnicos también para determinar cuál es la tecnología que mejor se adecua a la realidad que tenemos y caminar por esa senda. Creo que ya las explicaciones están dadas y la coyuntura está puesta. Las empresas estamos dispuestas a invertir como industria, con inversiones que tienen que ser razonables, y lo que nos podamos ahorrar en estas inversiones al final lo que va a provocar es que tengamos más alcance y mayor cobertura en el servicio de banda ancha. ¿Ya? Eso es básicamente lo que quería aportar, más allá de dar las gracias, que estas iniciativas ayudan a cada uno de los operadores y como industria a poner nuestros puntos de vista y hacerlos públicos, lo cual le agradezco bastante. Muchas gracias, Gonzalo. En aras del tiempo voy a pasar a dar lectura de las preguntas que hemos recibido. Tenemos varias, algunas ya han sido comentadas, pero quizás las voy leyendo y para no dilatarnos más, se contestan al final, dependiendo de quién desee o a quién estén dirigidas, ¿no? Por ejemplo, nos mencionan, dice, con los países latinoamericanos los gobiernos expresaron con mucho orgullo que el tráfico creció y que había sido muy bien soportado por las redes. Dice, ¿dónde está el enigma? Dice, ¿cómo se puede explicar esta situación sabiendo que el 50% de los hogares estaban desconectados? ¿Las redes móviles soportaron el tráfico o se congestionaron? ¿Qué pasó con estas cifras de crecimiento en el tráfico? ¿Por qué creció? ¿Y qué fue lo que creció? Parte de lo que ya se expuso, ¿no?
¿Cómo se va a hacer para que las políticas públicas se reorienten hacia las telecomunicaciones fijas que no son rentables y generalmente tienen desconectados a los pobres? Las telecomunicaciones móviles tienen mucho dinero para promover su negocio. ¿Cómo se puede hacer para que los gobiernos cambien su idea? Luego, nos dice, si este despliegue nos hace pensar que es probable que existan muchos data centers descentralizados en el Perú, o es que tiene que existir uno solo. Difícil, Lucho, con la latencia que están pidiendo. Segundo, ¿es posible compartir lambdas en 25 GPON? Tercero, según su visión, ¿cómo ve Perú en este desarrollo de la última milla con fibra FTTH? ¿Cómo ve el mercado? Y también, si lo señalado por Osvaldo significa que el modelo de red para última milla es probable que no sea un modelo de CAPEX, sino de OPEX. Y de lo dicho por Nelson, es un hecho que se tiene que modificar algunas normas de instalación eléctrica y de telecomunicaciones que están recogidas en el Código Eléctrico y algunas en el Ministerio de Vivienda. Y por lo tanto, este tema se vuelve transversal y urge tener un solo ente que recoja este desorden de las redes, tanto outside como interna. Luego, ¿por qué los operadores siguen implementando redes individuales cuando todo se indica que deberíamos construir redes compartidas? ¿Cuál es el roadmap de pasar a redes compartidas para los operadores móviles? En ATP, participar con los operadores en definir cómo desarrollar estas redes compartidas. ATP es un operador de infraestructura pasiva. Para concretar, se requiere bastante engranaje entre todos los sectores de infraestructura activa y pasiva. Cada operador, cada empresa realiza sus despliegues de la mejor opción. Sin embargo, el regulador e INACAL deben sumarse. El INACAL, para que adopte una norma, posteriormente se devuelve para arte legal de tal forma que se tenga un mayor orden y sea más eficiente las redes. Luego, lo dicho por Gonzalo es crucial. Para reducir la brecha se tiene que llegar a acuerdos de compartición y que debe liderar un organismo que transversalice todas estas acciones. ¿Es posible que desplieguen fibra óptica compartida entre los operadores en redes urbanas? Algo parecido al RAN sharing, pero para fibra. Esas son las preguntas que hemos recibido. Por favor, Pedro, de repente algunas puedes precisarlas tú y los que están mencionadas para Perú, los operadores, ¿no? Los representantes de operadores. Bueno, si te parece, sigo ahí el orden que está aquí, ¿no? El que tenemos en las preguntas y respuestas. Sí, sí. Yo la primera creo que es más para vosotros, pero yo sí, como comentario diría que esa de los gobiernos expresando su orgullo, no puedo evitar decir que los políticos siempre expresan el orgullo por lo que les toque y por lo que no les toca también. Yo entiendo que los que tienen que expresar orgullo de que las redes hayan soportado el tráfico son las 3 personas que me acompañan en esta presentación. Y bueno, el tráfico viene de los hogares que están conectados. Efectivamente, yo creo que, como decía igual en mi presentación, aquellos que no están conectados es aquellos a los que a lo mejor hasta el día de hoy el caso de negocio no ha sido fácil o no es fácil, y entonces es ahí donde igual los gobiernos deben apoyar más para que al final conseguir que ese caso de uso, ese caso de negocio salga más convenientemente. Yo creo que, pero eso, vamos, que eso en los países latinoamericanos y en el mundo entero. No sé si alguien quiera por decir algo más. Bueno, yo podría complementar a lo dicho por Pedro, ¿no? Definitivamente, los modelos de compartición debería ser el rumbo por el cual nosotros deberíamos de ir. Por ahí había unas preguntas también que mencionó Juan, pero ¿por qué no se han hecho, no? En realidad es un tema que debemos de trabajar entre los operadores, todos los del sector, y la parte de regulaciones, ¿no? La parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, OCIPTEL. Digo a nombre de Movistar específicamente, a veces nos vemos sobre regulados en determinados aspectos, ¿no? Pero sin embargo, donde el mercado está apostando a futuros crecimientos, hay mucha brecha, ¿no? Hay muchas cosas por hacer. Los temas de compartición están en boga. Claro, históricamente hemos venido cada uno de los operadores con desarrollos propios, pero las limitaciones propias que tenemos como CAPEX, la misma situación del país y el contexto mundial hacen de que aparezcan nuevos modelos de negocio, nuevas formas de hacer las cosas. Y definitivamente el nuevo modelo de hacer las cosas hoy en día es por un tema de compartición. Y decía yo que a veces nos encontramos sobre regulados, porque a veces en otros foros lo he comentado,
Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros, de los que están presentes en el foro, hacen uso de Netflix? Por poner el ejemplo de Netflix, ¿no? En el cual agarramos, hacemos un pago mensual, se debita nuestra tarjeta de crédito y eso, 0 de impuestos queda en el país, ¿no? Así como estos hay muchos ejemplos de las OTTs. Sin embargo, como operadores, nos sobreregulan bastante, abriendo mucha brecha en el cual el país podría crecer en hospitales, que hoy en día se necesitan, ¿no? Más aún en situaciones como las que estamos viviendo, construir carreteras, y ayudar a aspectos como estos, ¿no? Ayudar a que la regulación nos acompañe en estos modelos de compartición que el mercado, nuestra sociedad y el Perú lo necesitan. Eso es lo que quería compartir. Si me permiten, hay otras preguntas que estaban en la otra parte de las preguntas y respuestas, y mencionaba qué tanto depende el despliegue de redes de 5G de la red de transporte de fibra óptica, ¿no? Es decir, en los países... Esa Sí. la tengo yo aquí, sí, la puedo. Bueno, Y- yo como decía yo ahí, el tema de la red, los despliegues de 5G van a depender en mucha medida, igual no en su comienzo, cuando compartan los sitios con las redes de 4G. Y solo estemos enfocados a ultra broadband, a aumentar el ancho de la capacidad y el ancho de banda. Pero a medida de que vayamos haciendo uso de las redes de 5G en las otras dos promesas, y vayamos densificando, pues efectivamente los despliegues van a depender mucho de la disponibilidad de un transporte. Y en muchos casos va a depender de que la disponibilidad de ese transporte sea económicamente viable. Y de ahí es uno de los objetivos de mi presentación, era mostrar a la gente de fijo, a la gente que al final va a hacer este esfuerzo de llegar a muchos sitios en el Perú con las redes de fibra al hogar, es que esa red de fibra al hogar puede servir para otra gente que a lo mejor también tiene un presupuesto y que puede aportar a despegar la fibra que ellos también van a utilizar. Donde no esté la fibra al hogar, pues habrá que desplegar conexiones punto a punto, microondas, como hasta se ha estado haciendo al día de hoy. Entonces, sí hay esperanza, siempre hay esperanza de que llegue el 5G, pero yo creo que lo primero que hay que hacer es que llegue el transporte y luego poner la radio. Y yo creo que eso da más esperanza, el advenimiento de 5G da más esperanza de que el despliegue de fibra al hogar sea más atractivo de lo que es hoy en día. Pero también nos preguntan si para redes de acceso alcanza con una solución SNMP de slicing o conviene una solución SDAN full. Eso es lo que comenté en uno de mis slides, donde decía por qué hacer slicing, primero hacer virtualización y luego slicing. SNMP es lo tradicional, SNMP es una solución en la red de acceso. SNMP es el protocolo de gestión. O sea, identificamos el protocolo de gestión con la OLT tradicional, ese es el protocolo SNMP. Y una OLT tradicional, pues si queremos hacer slicing, tenemos que hacerla sobre el mismo dispositivo. No tenemos nada virtualizado, no tenemos parte del dispositivo corriendo en el data center. Entonces la escalabilidad es peor. Y luego, si es con SNMP, como nada está en el data center, al final tienes que conectarte a la OLT. Entonces, seguridad y escalabilidad en el mundo, digamos, tradicional, que se identifica con SNMP, pues es peor. Es peor. No es que no se pueda, siempre todo se puede hacer, es peor. Entonces, por eso la idea es, bueno, primero vamos a virtualizar y luego hacemos slicing. Yo creo que también otra cosa importante es darse cuenta que el objetivo de virtualizar es poner los gastos operacionales donde están. O sea, el tema de slicing es, yo pongo los gastos de operación de los servicios en el dueño de los servicios y no en el dueño de la infraestructura, ¿vale? Que es un problema, por ejemplo, que NBN se enfrentó a eso. NBN, como un proveedor de infraestructura en Australia, se enfrentó al hecho de que al final le tocaba provisionar todos los servicios de todos sus operadores de servicio que usaban su infraestructura y le tocaba hacer el troubleshooting. El slicing es para pasar esos costes de operación y bajar los costes de operación de las cosas que no son tuyas. O sea, si Entel comparte su infraestructura con Telefónica, pues no querrá o no le parecerá adecuado tener que tener unos gastos operacionales que están directamente relacionados con los usuarios de Telefónica. Eso, pues de alguna forma tendrán que manejar eso. Entonces, slicing ayuda a que efectivamente esos gastos operacionales estén en el dueño de los servicios. Y el SDAN también va a bajar el resto de los costes de operación. Con lo cual yo creo que conviene ir a una solución SDAN, una solución virtualizada para hacer slicing.
También nos preguntan si en el mundo de la fija, dice, los nuevos tipos de llamadas tipo VoLTE, Wi-Fi hacen uso de esta infraestructura, ¿no? ¿Cuál es el papel de las diferentes tecnologías end-to-end para asegurar este tipo de servicios? Bueno, el mundo de voz sobre Wi-Fi, como el tema de voz sobre Wi-Fi mismamente indica, lo importante es el Wi-Fi. Y yo creo que apuntaban que de nada sirve tener una buena conectividad, una buena llegada al hogar, si luego dentro de la casa tus dispositivos Wi-Fi no son, o sea, el Wi-Fi que tienes en tu hogar no es el adecuado. Y sí, al menos desde un punto de vista técnico en la industria se está trabajando mucho en proveer un servicio multicast sobre Wi-Fi conveniente, que tiene su intrínculis. El hacer voz sobre Wi-Fi, bueno, es verdad, voz sobre Wi-Fi, estamos empezando en vídeo sobre Wi-Fi, que también es lo siguiente, pero voz sobre Wi-Fi, al final la infraestructura es la de Wi-Fi, sí, es lo que importa en este tipo de servicios. En cuanto a fibra al hogar, no hay mayor problema. Ahí, resumiendo las preguntas que faltaban contestar también es CAPEX u OPEX, más data center, un solo data center. El tema de la densificación de los data centers, yo creo que debería de ser una oportunidad para todos los que trabajamos en este sector. O sea, hoy vemos los data centers regionales allí en el Mar del Norte, o uno por región, y entendiendo por región, continente, y los vemos en las manos de los que Osvaldo identificaba como esos over the top, que están totalmente desregionalizados y que no sabemos dónde están. Entonces, la densificación de data center, como yo apuntaba, va a venir pues, en aquellas aplicaciones que requieren de una muy baja latencia, que requieren una rápida respuesta a lo que esté ocurriendo en el cliente. Por ejemplo, un ejemplo muy interesante que a mí me gusta mucho, el tema de realidad virtual, el tema por ejemplo, de poder vender un asiento en un estadio de fútbol, que incluso ahora mismo en tema de la pandemia sería estupendo, ¿eh? Yo pongo una cámara a 360 grados en un sitio estupendo del estadio de fútbol y yo me agarro, me pongo mis gafas de realidad virtual y veo el partido desde mi casa, como si estuviera ahí. Bueno, eso que parece tan sencillo, que parece que simplemente ancho de banda, requiere muy baja latencia, porque cada vez que yo mueva la cabeza y quiera mirar y seguir la pelota, el stream de vídeo que me tiene que mandar la aplicación tiene que corresponder con mi movimiento de cabeza. Si no, me acabo mareando. Y a eso hablamos de menos de milisegundos. Entonces, eso hace que al final tienes que tener esas aplicaciones más cerca de los clientes. Y eso es una oportunidad para gente como nosotros, porque somos nosotros los que tenemos sitios cerca de los clientes. Entonces, casi es como decir, bueno, lo que vemos es que lo que hoy es una central office, un sitio donde ponemos equipos de telecomunicaciones, y que igual ya muchos son data centers si estamos hablando del mundo del cable, pues que al final hosteen ese tipo de aplicaciones y sean data center, digamos, en el edge. Y eso es una oportunidad, pero el número de data centers vendrá dado por el número de aplicaciones que necesiten ese tipo de infraestructura. Pues es una oportunidad, yo creo, para... ¿Y sobre CAPEX y OPEX? Sobre CAPEX y OPEX, bueno, pues efectivamente todo el speech que hemos montado, y yo creo que lo que de alguna manera habilita es diferenciar infraestructura de red de servicios. Y la infraestructura es CAPEX. Y la gente que intenta montar infraestructura, los que proveen las torres, intentan tener una inversión inicial y luego empezar a rentabilizar esa inversión con el tiempo. Y eso es OPEX. Entonces, al final, en un approach así, el que rente la infraestructura es el que asume el CAPEX, el que sea el dueño de la infraestructura asume el CAPEX y el que la esté rentando pues será un OPEX. Y luego la tecnología, desde el punto de vista tecnológico, lo que hemos estado mostrando es cómo podemos ayudar. O sea, el tema, todo esto de Software Defined Access Network, todo el tema de slicing, todas estas cosas, el objetivo es intentar hacer que efectivamente eso sea posible. Que efectivamente el que tiene el OPEX sea el que tenga el OPEX. Pero, y en tu experiencia, tú miras Latinoamérica y Europa, ¿cómo se está organizando este despliegue institucionalmente? ¿Lo coge un solo sector? ¿Lo coge una autoridad? Acá, por ejemplo, hay que corregir varias cosas del código eléctrico, del Reglamento Nacional de Construcción, pero todo disperso, autoridades dispersas. ¿Cómo ocurre? ¿Cuáles son los modelos más exitosos que puedes ver en estos despliegues a nivel regional o de Europa, ¿no? Yo creo que la situación de Latinoamérica comparado con Europa o con Asia, o con Australia, con Asia Pacífico, es distinta. O sea,
la experiencia que yo he estado teniendo y este tema de slicing y de ir a desplegar conjuntamente redes de FTTH, llevo en esto metido como 3-4 años. Y la experiencia que yo tengo en Latinoamérica es como más, ¿cómo diría yo?, un aspecto más liberal. O sea, la idea es buscar cómo conseguir que ese negocio sea rentable. ¿Y qué ocurre? Muchas veces lo que se ve es que se intenta buscar ese approach en sitios que casi son ya rentables. ¿Cómo diría yo? Pues casi estamos desplegando esas redes compartidas allí donde igual, con un poquito de esfuerzo, el caso de negocio saldría con una sola. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Como decía, en zonas en Europa, pues cuando queremos ir a áreas, cuando quieren ir la gente a áreas rurales, donde de ninguna manera el caso de negocio va a salir, al final necesitas de alguna manera subsidiar y necesitan de alguna manera subvencionar esos despliegues. Y la manera, yo creo que de fomentar este tipo de cosas es efectivamente, más que igual regular, es promover. O sea, que igual también es regular. O sea, regular debería ser promover el que los recursos y la infraestructura que es necesaria para que al final las regiones de un país puedan crecer, pues esas infraestructuras llegan hasta donde tengan que llegar. O sea, efectivamente, como decía Osvaldo, hospitales ahora se ven con una gran necesidad y difícil pensar que algo puede ser más importante que la salud. Pero yo creo que carreteras, y habría que pensar que si promovemos el teletrabajo, nuestras ciudades van a ahorrar mucho. O sea, va a haber mucho ahorro de mantenimiento de infraestructuras que tenemos que usar día a día, todos, simplemente para movernos 40 minutos hasta nuestro lugar de trabajo. Bueno, es verdad que hay muchos trabajos que difícilmente pueden teletrabajar, al menos como está hoy la tecnología, pero ahí hay un ahorro. O sea, yo creo que hay que mirar también cómo ayuda las telecomunicaciones a ahorrar en otros sectores y exigir exigir que se invierta en despliegue de infraestructura. Hay otras preguntas ahí que no quisiera dejar de lado para solamente que ratifiques que si es posible que desplieguen fibra compartida entre los operadores en redes urbanas, algo parecido al RAN sharing, pero para fibra. Pues claro que es posible, sin ningún problema. Esto, todo lo que hemos hablado hoy es independiente de si estamos en un área urbana o si estamos en un área rural. De hecho, como decía, normalmente en un área urbana pues es más sencillo porque es más fácil que llegue la fibra. O sea, es así de fácil. Y, Pedro, si me permite hacer una pregunta también, ¿cómo se calcula la penetración de banda ancha fija en Latinoamérica? Dice, normalmente se calcula por cada 100 habitantes. En el caso yo creo que Osvaldo, esa pregunta es para Osvaldo, yo creo. Sí. Están hablando. Sí. Entiendo que por cada 100 habitantes, ¿no, Osvaldo? Sí, se sigue la misma metodología internacional. La fuente que presenté es la de Pyramid Research. Son datos de ellos, pero el cálculo que se hace es por cada 100 habitantes, ¿no? Perfecto. Luego, ¿será suficiente el GPON para el transporte de 5G? Pues para el transporte de 5G, GPON es suficiente si nos enfocamos en backhaul, en esa parte que es desde la unidad centralizada hasta el core de la red. También depende de la capacidad de la celda. O sea, hay celdas y celdas, depende del número de radios, el número del multi-user MIMO, depende de la capacidad propia de la celda, será o no suficiente. El problema es que a medida que vas acercando a la radio, a medida que vas acercando a la radio, tienes que transportar más encabezados, tienes que transportar menos tráfico útil de la celda. Entonces, a medida que nos vamos acercando, es cuando tenemos que ir añadiendo XGS-PON entre la unidad distribuida y la centralizada, o ya 25 algo superior a XGS-PON, como 25 gigapon, entre la unidad de radio y la unidad distribuida. Perfecto. Bueno, esas son casi todas las preguntas que hemos recibido. Vemos que hay un trabajo necesario y urgente para cubrir estas necesidades de fibra en el hogar, estos nuevos despliegues, no solamente en zonas urbanas, sino todavía para cubrir las zonas más alejadas también. Necesitamos un ordenamiento, no necesariamente una regulación, necesitamos hacer el caso de negocio para que podamos tener más fibra en mayores lugares.
y que sea participativo para todos, además, y que seamos más eficientes en el despliegue. Y yo agradezco a Pedro por la presentación, agradezco a Nokia también por motivar este seminario. Nos parece muy interesante hablar de lo que viene, hablar de lo que se necesita en el país. Y agradezco también a los panelistas, a Osvaldo, a Nelson y a Gonzalo, por dar su visión digamos, de la parte de los operadores. Y estamos dispuestos a seguir trabajando y a generar estos espacios de discusión tecnológicos y también con la academia, veo dentro de los asistentes y representantes de academia, que podamos generar una corriente de opinión a favor de una agenda y de un plan de trabajo y un plan de acción que nos permita superar las necesidades que tenemos en el país, ¿no? Si no lo hacemos, corremos el riesgo de seguir retrasados y con un 28% que digamos, nos representa una gran tarea todavía. Y en general, el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en el país sigue siendo una gran tarea para todo, digamos, para la industria, para el gobierno, para la academia y los ciudadanos en general, ¿no? Sobre todo como resiliencia para la nueva normalidad. Yo quisiera solamente reiterar el agradecimiento. Vamos a colgar este video en el fanpage de AFIN, la presentación también, si nos permite, Pedro, también compartirla con aquellos que lo deseen, y también la de Osvaldo, si nos la permiten, y ofrecerles seguir debatiendo estos temas a través del gremio y también convocar a otros actores, ¿no? No sé si Pedro o los panelistas quisieran decir algo más para finalizar, ya que estamos también con la hora. De mi lado, muchas gracias, y nos vemos en otros foros similares, ¿no? Muchas gracias a todos y buenos días. Gracias, Nelson. Igual, Juan, las gracias por la participación y promover este tipo de foros. Gracias, Osvaldo. Lo mismo, muchas gracias por la invitación y que sigamos trabajando como gremio y como industria para sacar estos temas adelante. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Pedro, tus palabras finales, por favor. Pues eso, gracias a todos por esta oportunidad. Es un gusto poder compartir con todos ustedes. Y sí, el gremio, la industria, yo creo que tenemos que estar todos muy orgullosos de pertenecer a una industria que yo creo que es la que más ha hecho por mejorar la vida de todos nuestros ciudadanos. Yo creo que la industria de las telecomunicaciones es algo que ha evolucionado un montón y que ha cambiado la forma de vivir de todos nosotros.